Esperaba empezar donde habíamos quedado el programa anterior, pero quizás sea necesario hacer un pequeño repaso. Estábamos allí en el Salmo 46 de las tres estrofas que aparecen en este salmo. Habíamos reflexionado en torno a la primera. No obstante, en esta ocasión leeremos la primera y la segunda estrofa. La primera para recordar y la segunda porque será tema para meditar el día de hoy. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Dijimos la vez anterior que para quienes atraviesan tiempos difíciles, este salmo ha sido un refugio. Son muchos los que en medio del conflicto repiten las primeras palabras de este salmo que dicen: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dicho sea de paso, cuán importante es la memorización de las escrituras, ¿verdad? Lamentablemente estamos perdiendo eso en este tiempo, retener algunas porciones bíblicas en nuestra memoria. Es importante esto porque no siempre tendremos una Biblia a mano en momentos difíciles de nuestra vida. Bueno, uno de los pasajes que tenemos que recordar, creo yo, es este precisamente, porque imagínense, cuando la vida nos golpea y pareciera ser que todo se sacude a nuestro alrededor, reconforta el alma decir: el Señor es mi amparo y mi fortaleza. Qué importante es tener una palabra de parte de Dios en esos momentos. Amén. La vez anterior decíamos que, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, este salmo fue escrito en tiempos del rey Ezequías, un rey temeroso de Dios, y una de las cosas interesantes del carácter de Dios es que Dios es un Dios vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que Él responde al vínculo y no a las circunstancias. Siempre ha sido así. En la Escritura siempre escuchamos a Dios diciendo: esto lo hago por amor a, lo hago por amor a Abraham, lo hago por amor a Moisés, etc. Para Él, el vínculo es más importante que la circunstancia. De hecho, si hemos alcanzado salvación ha sido porque estamos vinculados a Cristo. Somos salvos en Cristo Jesús. Bueno, Ezequías tenía una vida realmente recta delante de Dios, se ajustaba a los requerimientos de Dios. Aún así, un día los asirios sitiaron Jerusalén e hicieron temblar la nación entera. Y la primera parte de este salmo habla del sentimiento que había en ese momento en el pueblo, donde parecía ser que todo estaba temblando, pero ellos mantuvieron su confianza, la confianza de que Dios es el refugio en medio de toda esa turbulencia. Y entonces llegamos al primer Selah, que es esta palabrita que aparece al final de cada estrofa y que quiere decir: bueno, tomemos una pausa para meditar sobre lo que hemos cantado. Y así llegamos a la segunda estrofa, la cual comienza de una manera totalmente distinta a la anterior. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Pareciera ser que el clima cambia por completo porque hay un contraste importante con la estrofa anterior. En la estrofa anterior tenemos la tierra que tiembla, los montes que se hunden al mar embravecido, lo que representa, como dijimos la vez anterior, una sociedad tambaleante.
una realidad social decadente. Claro, porque todo esto son figuras, son metáforas nada más. No habla de un terremoto o de un maremoto literal. Habla de una sociedad que tambalea, cuando falta orientación, cuando los referentes han desaparecido y entonces todo se mueve. Eso es lo que describe la primera estrofa. Sin embargo, dice, de eso no vamos a temer. Tenemos un refugio que no se ha movido. Podemos ir allá y encontrar seguridad. Es decir, en medio de todo el conflicto social y espiritual se levanta un cántico de esperanza que dice el Señor, el Dios Todopoderoso, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Todo esto tiembla, el piso se mueve como agua, pero no temeremos porque Dios está con nosotros. Y la segunda estrofa gira en torno a la presencia de Dios en nuestras vidas. En medio de las turbulencias sociales, en medio de los problemas internacionales que nos afectan, porque hoy el mundo está interconectado, ¿verdad? Lo que pasa allá resuena acá y viceversa. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Marshall McLuhan, un filósofo canadiense, él fue quien acuñó la frase de que la Tierra o el mundo es una aldea global. Hay un problema en Medio Oriente y resulta que nos afecta a nosotros. Hay un problema aquí en Chile y resulta que toda la región se ve afectada. Sin embargo, dice este salmo que en medio de todas la turbulencia, llámese social, política, económica, hay alegría, hay estabilidad, hay confianza para los que confían en el Señor y para ello utiliza nuevamente algunas metáforas. La primera figura es la del río. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora, ¿cuál es la ciudad de Dios? ¿Qué pensaban sobre esta ciudad el que leía el Salmo por primera vez? La ciudad de Dios era Jerusalén, porque allí estaba el templo de Dios, la presencia de Dios. Así que la amenaza bélica en ese momento estaba contra la ciudad de Dios y contra el templo, y ellos estaban tratando de salvarlo. La paradoja grande de la ciudad de Jerusalén, que aparece en toda la Biblia, es que la ciudad de Jerusalén es una de las pocas ciudades antiguas que no tiene ninguna corriente de agua cerca. Todas las ciudades antiguas se edificaban siempre al lado de un río. Por ejemplo, Egipto se edificó al lado del río Nilo, Babilonia al lado del Éufrates. ¿Por qué se hacía esto? Porque el agua es vida. Y como el agua es vida, entonces las ciudades se edificaban al lado de un río. Ahora la ciudad de Jerusalén tiene todavía un torrente que se llama el torrente de Cedrón, que a veces leemos en la Biblia y nos imaginamos un río que corre, pero no. El torrente de Cedrón es posible atravesarlo de a pie aún cuando hay agua y en tiempos de verano se seca. Pero claro, cuando dice torrente, uno cree que es algo más activo, más fuerte, pero no es así. A unas 5 cuadras de Jerusalén, en Siloé, hay un chorro de agua que sale, pero para satisfacer a toda una ciudad se necesita un río realmente, porque el río no solo trae agua, sino que también lleva desechos, arrastra residuos. Es decir, no solo se requiere para beber, para consumir, sino también para eliminar los residuos. Sin embargo, cuando David tuvo que edificar la ciudad capital y el templo, Dios le señala ese lugar. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué eligió el monte de Sión que no tiene río? ¿Por qué designó ese lugar que físicamente era un lugar inconveniente? Ahora, si Jerusalén, la ciudad de Dios, no tiene río, ¿por qué dice el Salmo, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios? Usted va allí y no hay río. Bueno, hay solo una forma de interpretar esto,
Y es que aquí está hablando de la provisión de Dios, de lo que Dios era para esa ciudad. ¿Por qué Dios hizo edificar la ciudad allí? Porque su pueblo tenía que aprender a depender de Él. Y le dice en la ley, cuando ustedes cumplan los mandamientos, va a llegar la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, es decir, la lluvia que es previa a la siembra y la lluvia para la maduración del fruto. Va a llegar eso, pero va a depender de la relación, del vínculo que tengan conmigo. Por tanto, la ciudad de Jerusalén es el termómetro de lo que estaba pasando espiritualmente con el pueblo. Ahora dice que hay una corriente de agua, de un río que pasa por allí. Y es la contrapartida de lo que vimos al inicio. Sí, porque al principio se habla de un mar embravecido. De pronto todo tiembla, pero aquí hay una corriente, la corriente de un río. Y la corriente de un río trae tranquilidad, trae paz. Hay cánticos, de hecho, que hablan de la paz que trae las corrientes, las aguas corrientes de un río. Escuchaba la historia del autor de un cántico muy conocido de hace algunos años atrás, que decía: ¿cuál la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús? La compuso un joven que un día tomó su guitarra y mientras oraba al lado del río que pasaba por allí, empieza a tararear la letra de esta hermosa canción. Y por muchos años se cantó esa canción, la cual surgió precisamente a orillas de un arroyo. Porque realmente la paz de Dios es como la quietud de un río que corre. Y claro, el agua puede ser catastrófica porque hay inundaciones, hay tormentas, tsunamis. Es decir, para muchos el agua puede ser un verdadero castigo. Pero el agua también riega la tierra y es una bendición. Hace germinar la semilla, mantiene la frescura y se convierte en una bendición. Y acá en este salmo se habla de la paz de Dios, de la bendición de Dios que cual arroyo corre mansamente en nuestra vida. Él está usando una figura para decir que en medio de la turbulencia del mar uno puede tener la paz de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha experimentado esa sensación de paz al estar sentado escuchando el murmurar de un río. Ciertamente constituye un símbolo formidable de la paz, de la quietud. Y a eso se refiere este salmo cuando dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, para representar la paz que ofrece Dios en tiempos de angustia o de crisis nacional. En Isaías 48:18, por medio del profeta, Dios le dice al pueblo: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Quiere decir que la mentalidad de ese pueblo estaba ligada a la idea de que un río que corre mansamente representa la paz que Dios trae al alma. En sus palabras finales, Isaías, allí capítulo 66, verso 12, promete el Señor diciendo: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Cada vez que Dios habla de paz, no la presenta como algo quieto, sino como algo que pasa, pero tranquiliza. El río de Dios habla del bienestar, de la paz interior, de que nada nos agita, nada nos agobia, nada nos perturba. Cuando tenemos una relación íntima con el Señor, a pesar de lo que pase alrededor, siempre podremos gozar de esa quietud espiritual. Prácticamente no ha habido ocasiones en que la humanidad no esté temblando. Los que tenemos unos años más sabemos que es así. Cuando no tiembla acá, tiembla allá. Cuando tiembla acá, no tiembla allá. Cuando no tiembla la economía, tiembla la política, pero siempre estamos en medio de un tembladeral. Lo importante es lo que dice el salmista. Dice: yo en medio de ese tembladeral me acerco al Señor y tengo una paz que es como un río dentro de todo esto. Y esto es lo maravilloso de la vida cristiana. Uno puede vivir en una sociedad turbulenta,
en una sociedad que cambia todo el tiempo, pero uno puede tener la paz del Señor en su vida. De hecho, hay pastores, misioneros, que están en países cuyas realidades sociales y políticas son prácticamente catastróficas. Y uno dice, ¿cómo lo hacen? El Señor los sostiene en medio de la dificultad, porque el Señor jamás abandona a sus hijos. Cambia el escenario, cambian las circunstancias, cambia la economía, cambia la salud, pero Cristo el Señor, Él no cambia. Él es inmutable y esto es una buena noticia para quienes confiamos en Él porque sabemos que cumplirá todas y cada una de sus promesas. El Señor provee para sus hijos en tiempos de crisis. ¿Por qué el Señor hizo que Jerusalén entonces fuera edificada en un lugar árido? Para que sus habitantes aprendieran la necesidad de Dios en sus vidas. Para vivir allí ellos tenían que tener fe. Y cuando vivían, cuando caminaban por fe, entonces el agua de Dios se derramaba sobre ellos y traía bendición. Entonces, si el Señor está con nosotros, podemos tener paz. Podemos tener esta paz que se narra en este salmo, la paz que corre como un río. ¿Por qué se puso el santuario allí en Jerusalén? Porque fue en aquel lugar donde Abraham llegó a sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento el hombre de fe puso lo más maravilloso que tenía delante de Dios, su hijo muy amado, y lo entregó. Allí Dios se manifestó. Lo hizo caminar durante 3 días para llegar a aquel lugar. 3 días que él estuvo pensando y estuvo en medio de una tormenta interior como padre, porque iba a entregar a su hijo. Y cuando llegó a ese monte y levanta el cuchillo para degollar a su hijo, viene el ángel y le dice, detente, no lo hagas. Y entonces se encuentra con la paz. Y la ciudad de Jerusalén se levanta como eso, como un fundamento de fe. En ese lugar, Sión, donde hoy está la mezquita llamada el Domo de la Roca. En tiempos de Abraham, ese lugar se llamaba Moriah. Todo esto pertenece a lo que en la Biblia se denomina Sión, el centro espiritual, la madre de todos los pueblos. Fue allí entonces donde Abraham pasó por una prueba tremenda, dura, muy dolorosa. Pero fue allí también donde encontró la paz del Señor. Y por eso Dios dijo, bueno, van a ir allí, al lugar de la amargura, de la tensión, de la angustia, pero también al lugar donde llegó el Señor y trajo la paz. El Salmo también dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice, al clarear la mañana Dios la ayudará? Porque fue de mañana, al alba, cuando los israelitas abandonaron Egipto. Habían estado esclavos por mucho tiempo, 400 años. El faraón finalmente abre las puertas y dice que se vayan. Pero no lo hace de buena gana, lo hace por la presión de Dios. Y cuando el pueblo empieza a irse, el faraón con su ejército comienza a perseguirlo. Moisés va guiando al pueblo y entonces llegan al Mar Rojo. Tienen montaña de un lado y del otro. Técnicamente no pueden avanzar ni volver porque detrás viene el ejército de Faraón. Y ese fue un momento de suprema angustia. Dios puso una nube para que el ejército de Faraón no pudiera avanzar y esa nube que fue tinieblas para ellos fue luz para el pueblo de Israel y entonces se abrió el mar y cruzaron. Y cuando cruzaron la nube se despejó y el ejército del faraón entra corriendo por el mismo lugar por donde pasó Israel en medio del mar y dice la escritura que Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce sepultando a todos los enemigos. Y ese amanecer se transformó para los israelitas en el momento en que Dios abre el camino y quita el pesar para siempre. Dios había dicho a sus enemigos, nunca más lo van a ver. Y les abrió el camino y los guió hacia la libertad. Ese amanecer fue para ellos el comienzo de una nueva vida.
el comienzo de libertad, cuando se sintieron realmente libres y recordaban eso por las generaciones. Por eso el salmista dice, Dios nos va a ayudar al clarear la mañana. ¿Por qué? Porque siempre hay un mañana en nuestra vida. Siempre hay un amanecer. El salmista está diciendo ciertamente, hay tierra que tiembla, montes que se desbarrancan, un mar embravecido, pero por encima está la bendición de Dios para quienes en él se refugian. En el libro de Ezequiel hay una visión futura del templo de Dios. Ezequiel ve el templo y ve que del templo sale un río de agua y hay un río de frescura que sale de la presencia de Dios para nosotros. Puedo estar seguro, aunque todo tiemble bajo mis pies, pero si miramos la realidad sin fe, no hay ninguna seguridad para nosotros. Estamos en una sociedad peligrosa. Vivimos en una sociedad árida, seca. No hay ríos visibles. Todo está entregado a la muerte. Pero cuando miro con fe, puedo decir con el salmista, bramaron las naciones, titubearon los reinos, Dios alzó su voz y se derritió la tierra, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. Pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. Quizás resulte chocante esta frase, Señor de los ejércitos, ¿no? Porque en general cuando uno piensa en ejércitos, piensa en un conflicto armado, en dolor, en muerte. Pero cuando se habla del ejército de Dios, ¿habla de eso también? Hay dos cosas, por lo menos en la Biblia, para referirse al ejército de Dios. Dice que las estrellas son como el ejército de Dios que está allí en el cielo, y que los ejércitos celestiales son los seres angelicales que están con Dios, las huestes de Dios. Y dice el Salmo que el ejército de Dios es el que está con nosotros en este momento. El Señor que comanda los cielos y el vasto universo está con nosotros. Y cuando miro eso con fe, puedo mirar la bendición de Dios que se derrama sobre nuestra vida. Nosotros vivimos del lado de acá del Antiguo Testamento. Ya conocemos la bendición de Dios mediante su Hijo Cristo. Zacarías, mirando hacia adelante, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Él vivió antes de Jesucristo, pero mira y ve que va a venir Jesucristo el Mesías y dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y realmente cuando Cristo muere en esa ciudad, comienza a abrirse el camino de paz, el camino de perdón de pecado, del fin de la inmundicia, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El que cree en mí, dijo Jesús, ríos de agua viva van a correr de su interior. Quiere decir que van a tener la paz adentro. Nosotros no tenemos la paz de un río afuera. Tenemos una paz adentro porque el Espíritu Santo fluye y eso es lo que nos da paz. Un día Jeremías reprendió al pueblo en nombre de Dios y le dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. La desesperación de la sociedad es porque está bebiendo en cisternas rotas que no contienen agua. Y cuando uno bebe en cisternas rotas que no tienen agua, esa agua estancada de la cisterna se contamina y uno se enferma. Se necesita de un río que corre para beber. Y dice Dios, me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Ojalá nunca se diga esto de ninguno de nosotros. Los que estamos en Cristo tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una fuente que emana, que fluye permanentemente. Por tanto, tenemos que buscar en la comunión con el Señor que esa fuente siempre esté activa, siempre esté emanando desde nuestro interior para gozar de esa paz, de esa tranquilidad que trae consigo la presencia de Dios. Y esa fuente
Nunca nadie la logrará cerrar, porque esa fuente la abrió Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz. Gracias a Dios que tenemos esos ríos de agua viva y que podemos vivir en la paz del Señor. Amén.